¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa Sin Agenda, este programa de entrevistas que hacemos semana a semana por NACPOP TV. En el día de hoy con otro dirigente de la política, un dirigente que tiene su espacio, que es el vecinalismo, que tiene una alianza con La Libertad Avanza, que integran el bloque de La Libertad Avanza en el Consejo Liberante, que tiene una trayectoria, una larga trayectoria en la vida pública que vamos a estar repasando en el día de hoy. Pablo, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Buenas tardes, Jorge. Muy bien, gracias. ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo y gracias por invitarme. ¿Cómo te definís? ¿Quién es Pablo Olveira? Si tuvieras que contarle a tu nieto mañana. Si le tuviese que contar a mi nieto mañana, creo que me definiría como sencillo, como hincha de Estudiantes, familiero, principalmente con mis hijos y con mi mujer. Y yo creo que ahí es más que eso, no, tratar siempre de ser honesto y ir por el camino que mis viejos me enseñaron, ¿no? No tengo una definición, me cuesta, me mataste con la pregunta. Igual hincha de Estudiantes, primero que nada. Primero que nada, hincha de Estudiantes, sí, hincha de Estudiantes, te consta. Sí. Así que sí, pero bien. Pero igual, digo, hincha de Estudiantes porque yo veo, más allá de la información que puedo manejar, de lo que vas a hacer a futuro y demás, que tu vida gira y se acomoda en relación a Estudiantes de La Plata. Sí, Estudiantes de La Plata y al fútbol en sí. Porque vos mira, yo tengo 4 hijos varones, 2 de mi primer matrimonio que tienen 31 y 32 años respectivamente y 2, uno de 10 y otro de 6 años. Salvo el de 10 años, el resto son fanáticos y un nieto que tiene la misma edad de mi hijo más chico, fanáticos del fútbol. Y el fútbol a mí, más allá de haberme dado en lo personal, también le dio a mis hijos y a mí, nos dio la oportunidad de que ellos siempre jugaron al fútbol, siempre entrenaron, siempre iban a jugar los domingos, por ende los sábados había que descansar y había que guardarse. Los amigos que le fue dando el fútbol, y eso a los varones principalmente los aparta de un montón de cosas, por eso el deporte es tan importante. Y es el día de hoy que los dos tienen 31 y 32 años y siguen jugando al fútbol y están en todos los campeonatos, y cuando el sábado a la noche se siguen acostando temprano. Ahora ya son hombres y necesitan tienen otras actividades, pero el fútbol, más que ser hincha de Estudiantes, nos dio eso, y el ser hincha de Estudiantes lo que me dio es compartir con mis hijos las salidas. Nosotros vamos a la cancha, viajamos para ir a la cancha, y más que no es un dato menor, no la tenés acá a la vuelta. Exactamente. Es todo un día con los más grandes, es todo el día con tu viejo. Exactamente. Y era todo el día, los 4 o los 5, una vez por semana por lo menos. Y ese choque generacional que se producía es lo que a veces, cuando uno tiene hijos adolescentes, preadolescentes o ya mayores, cuesta tener algo en común para compartir. Y el partido, para mí particularmente, era la excusa perfecta para poder articular con ellos en otros temas, en el viaje, mate por medio, hablar de la vida, hablar de trabajo, hablar de cómo le iban en la escuela, hablar un montón de cosas y compartir. Hemos viajado hasta el exterior, y ese viaje y esa noche de hotel, ese salir a comer después, y todo ese folclore te une mucho, me unió mucho a mis hijos, y por eso estoy muy agradecido no solo a Estudiantes de La Plata, que es el equipo de mis amores, sino también al fútbol en general, porque fue el deporte que nos unió a nosotros como familia. Y en ese mundo, en algún momento, lo hiciste como árbitro. Sí. Primero, ¿cómo llegaste ahí? Siendo un fanático del fútbol, y después en algún momento, alguna vez te lo pregunté, me dijiste que era algo que te apasionaba hacer. Sí. ¿Qué es ser apasionado de ser el que imparte justicia? Bueno, apasionado soy por el fútbol, pero siempre lo jugué mal. Sí. Entonces, como lo jugué mal, indudablemente. Otra cosa. Y acá en Cañuelas, cuando yo tenía 25 años, así que te puedo imaginar que es hace 33 años atrás, existía la Liga Deportiva de Cañuelas, y Juan Giraldo
me invita, Juan Giraldo, amigo de toda la vida, me invitó a un curso de árbitros. Y yo, un curso de árbitros. Bueno, ahí lo hacía la Liga Deportiva con Sancho y otros dirigentes que en ese momento estaban naciendo los barriales. Y bueno, me invitó, fui, ahí mismo encontré estaba Bruguera, Matus y Gómez. Y bueno, los 5 empezamos a trabajar. Vino un árbitro de CADA, era una asociación que estaba en Buenos Aires, que le habían contactado, e hicimos el primer curso que duró un año. Y era un curso nada más, pero esas 5 personas nos hicimos amigos, terminamos siendo amigos y fuimos por más. Empezamos a dirigir los barriales, pero fuimos por más. Entonces, ¿qué era ir por más? Mandamos en ese momento, 2 de ellos fueron, vos imaginate que Matus y yo teníamos 25 años y el resto eran mayores casi de 30, fueron a las 3A. En las 3A le dijeron, no, ya son grandes ustedes nos tomaban a Matus y a mí, pero a ellos no. Entonces se cruzaron de vereda y está el Sadra. En el Sadra tomaron a todos, así que ahí fuimos e hicimos 2 años y nos recibimos de árbitros nacional de fútbol en el Sadra. Así que los 5 ya teniendo el título, Matus y yo hicimos un curso de homologación en AFA, porque teníamos buen concepto en Sadra, nos representando al Sadra fuimos a AFA, hicimos el curso de homologación y quedamos los 2. Matos estuvo 1 o 2 años y yo estuve 7 años en la categoría 5, que es dirigir infantiles y femeninos, y después, bueno, fui ascendiendo hasta llegar, lo máximo que yo llegué fue en primera B, metropolitana. Pero, la verdad, estuve dirigiendo... en ese momento existían las reservas de la primera A, así que era lindo porque ibas a todas las reservas y demás. Viajé y un montón de cosas. Reservas de C y B metropolitana. Y de A. Sí, reservas de la A también. Sí, reserva de todas las reservas de todas las categorías. Y ahí estuve 7 años. La verdad que fue un momento hermoso. Me apasionó. Me forjó, porque también el tema de ser árbitro te da... ¿Árbitro y juez de línea? De las 2 cosas fui, pero después en las primeras, tanto C, D y B, fui como línea. Lo que te da una templanza y te da una sangre fría que después en la vida la pones en práctica y te sirve, te da ecuanimidad y tranquilidad a la hora de momentos que por ahí son cruciales en la vida, que los sabés manejar mejor, en función de que, bueno, todos ven cómo es el arbitraje, y el arbitraje, yo siempre digo que va solo a la boca del león, porque los locales no te quieren, los visitantes tampoco te quieren, la policía no te quieren, y lo máximo que pueden hacer, que podés lograr, es que te falluteen. ¿La policía tampoco? No, porque la policía normalmente en la primera D, B y demás son de ahí. Y son hinchas del club. De ese club. Entonces, no te quieren. Si te cuidan es por obligación, y si se pueden descuidar un poco, si hiciste mal las cosas, se van a descuidar. Claro. Pero en realidad no te quiere nadie. Y tus compañeros también, si bien vos te apoyás en ellos, están compitiendo con vos. Claro. Porque en AFA el tema de la competencia y el ascender, como en todo orden de la vida, es una competencia constante. Bravo el alambrado a 1 metro, como juez de línea. Sí. En más de la época en la que tuviste vos. Sí, y en determinadas canchas. Cancha como por ejemplo de Sacachispa o canchas del ascenso, lo tenés al hincha, lo tenés a 50, 60 centímetros. Yo dirigía, había veces que me ha tocado dirigirte 1000 anécdotas de dirigir 1 metro, 1,5 metros adentro de la cancha. Por las cosas, no te manotean, pero te escupen, te tiran agua humana, te tiran un montón de cosas, más allá de lo que te hablen, que lo que te hablan te puede ser, pero eso te forja, más allá después de cosas que te van pasando en la cancha. Igualmente en AFA, yo siempre digo, estás protegido, porque siempre piden los policías, el médico, o sea, hay un protocolo que cumplir que siempre se exige, y que si no se cumple no se hace el partido.
Lo lindo son los campeonatos cuando vos vas por plata, campeonatos intercountry, campeonatos de veteranos, que ahí no hay policía, ahí es un vale todo, y ahí es donde uno tiene que emplear. Ahí dirigiste también. Sí, muchos años en la Liga de Lobos, en la Liga de me llamaban porque el estar dirigiendo en AFA te daba un currículum mejor para ir a campeonatos que cuando no tenías en AFA te pagaban bien. Entonces eso hacía que también era un laburo. Laburito, y yo ganaba un sueldo como cualquier empleado de una fábrica. Ajá. Sí, yo ganaba bastante bien. Tenés que viajar, tenés que ir, te pagan los viáticos y demás. Pero cuando no tenés fecha AFA, hacías, y el tener la camiseta con el escudo de AFA te daba un extra, que ese extra también se cobraba. Entonces hemos ido a Peguajó, a distintas ligas, donde también me desempeñé como árbitro. Mucho más picante que AFA por determinadas otras cosas. También hice fútbol 5, o sea, en el arbitraje estuve muchos años, de los 25, para que tengas una noción, hasta los 25, hasta los casi 40 años. Era cuando vos eras árbitro, ¿era una sociedad más violenta? ¿Era un fútbol más violento? No el fútbol, yo creo que en la época que me tocó a mí, lo que sí comenzó lo que te puedo decir es que comenzó en ese momento a perderle respeto a las instituciones, perderle respeto a la autoridad. Esto es de 90, digamos. Exactamente, sí, 90 y pico. Ya los padres insultaban al árbitro, no quizás como ahora, y quizás ahora que nunca es tarde para empezar a cambiarlo. Ya empezaban a existir los primeros representantes de fútbol, y eso en chicos chiquitos. Yo me tocaba dirigir Racing, Independiente, River, lo que sea, y íbamos a la cuarta, la sexta, la quinta, la séptima, y ya había representantes que le meten presión a las criaturas, y me ha tocado hasta parar partidos porque los chicos dentro de la cancha se largaban a llorar por la presión que ejercían tanto los representantes a través de sus padres. O sea, en ese momento comenzaba, yo creo que, a ver al hijo, a la criatura, la salvación económica para toda la familia. Y no sé ahora, pero creo que no ha cambiado demasiado. No, claro, pero viste que para aquel momento, vos decís, se perdía un poco el respeto a la institución, y pasaba con el árbitro, pasaba con la policía, con el maestro, a los finales de los 90, con los maestros. Por eso te preguntaba si vos veías esa sociedad mucho más violenta que ahora, aunque ahora se magnifica más todo, ¿no? Sí, yo creo que esa época lo viví como el comienzo, como que ya se le empezaba a perder el respeto. Y ahora, en la medida que va pasando el tiempo, me doy cuenta en las noticias, cuando ves árbitros que son agredidos, cuando ves maestros que son agredidos, cuando ves policía que es agredida. O sea, se fue perdiendo con el tiempo cada vez más el respeto a la autoridad. ¿En uno de estos campeonatos te pasó alguna situación límite que te tuviste que plantar porque si no te la ponían directamente? Sí. Hubo un hecho en un fútbol 5 en San Justo. Era la semifinal de la Copa Puma. La Copa Puma daba como premio un viaje a Alemania. Te digo más, era para ponerse picante. Jugaba en un equipo la Vieja Moreno. Ajá. Y yo había dirigido la reserva de San Lorenzo, y jugaba la Vieja Moreno, jugó. O sea que lo había conocido 15 días antes en una reserva. No le escuché la voz a la Bruja Moreno. No habló en todo el partido, porque en AFA una amonestación en reserva o una expulsión en reserva es como que te la pusieran en primera. Y fui a dirigir ese partido, esa semifinal, y fue la bisagra de continuar o no dirigiendo fútbol. Para vos, sí, ese día. Sí, ese día terminó el partido, pero yo me tuve que esconder literalmente en la cantina. El cantinero me escondió en una oficina que había, y bueno, más allá de haber disparos, hubo un desastre. La policía tardó en venir. En la cantina se la dieron vuelta, y yo me tuve que escapar vestido. Pero para.
¿Cómo que le destrozaron la cantina? Sí, la cantina pertenecía al club. Sí, el partido que fue muy polémico. El partido fue polémico por donde lo mires porque no había... Ese partido lo dirigí de falta de experiencia desde el punto de vista de no tener las garantías suficientes para hacerlo. No había policías. Había un guardia de seguridad que a los 15 minutos no sé dónde estaba. El organizador desaparecieron todos, quedé solo a terminar un partido que no lo podía suspender porque te podés imaginar que era peor. Si lo suspendo no salgo directamente ya de la cancha. Y bueno, me fui vestido de árbitro, me tomé el colectivo 88 a la 1:30 de la mañana vestido de árbitro porque me desapareció el bolso, me desapareció todo. ¿Y los disparos de la policía? ¿O? No, los disparos fueron, calculo que de ahí porque yo estaba abajo de un escritorio. Vos estabas escuchando lo que pasó. Yo estaba escuchando, pero te digo, con un jabón como para 2000. Y eso me hizo replantear bastante el seguir o no seguir, porque la verdad que fue un momento muy, muy crítico, más allá de que me ha pasado cientos de anécdotas, pero esa sí es la que marcó fuertemente el hecho de la inconsciencia de ir a dirigir cualquier cosa sin hacer las averiguaciones pertinentes. Y tema incentivo. Ya sé, no me vas a decir si a vos te lo dieron, pero ¿viste situaciones extrañas? ¿Viste alguna cuestión rara con alguno de tus compañeros que vos dijiste, se hace así? No. Dos cosas me pasaron, pero que no eran incentivo. Una, que una vez expulsé a un técnico de Vélez, de las inferiores. Y el muchacho vino después al vestuario y me pidió si por favor le sacaba, porque a él Vélez lo infraccionaba con una suma de dinero, vamos a suponer hoy 40.000 pesos. Entonces me ofreció 20 y me dice, y no me informes. Bueno, ganamos los dos. Bueno, dividió la diferencia, que yo lógicamente le dije que no. No, eso no lo puse en el informe, pero sí me pasó eso. Y otra vez, como nosotros íbamos a dirigir las reservas de la primera, me tocó ir a dirigir con Oscar Sequeira, que después terminó siendo amigo personal mío. Yo iba a dirigir la reserva y él dirigía la primera, y Oscar tenía la particularidad que el árbitro de primera invitaba a la reserva y a los líneas a comer después del partido, un domingo a la mañana. Jugaba Ferrocarril Oeste con Argentino Junior. Me acuerdo que jugaba McAllister, estaba el Chiche Sosa, era el técnico, y yo me quedé en el entretiempo a mirar el partido. Cuando termina el primer tiempo, el partido era un bodrio, o sea, no querían nada. Cuando llegué, entré al vestuario, Oscar Sequeira estaba enojadísimo porque el partido estaba arreglado. El partido era, si salía 0-0, los dos se salvaban del descenso y Platense se iba al descenso. Y el partido salió 0-0. Y la otra situación era en la cancha de Ferrocarril Oeste, y cuando nos vamos al vestuario estaba ya armado. O sea, habían hecho un pacto de no agresión entre ellos, un pacto terrible, que se reían y demás. Yo no me quedé al segundo tiempo. Me fui, me dio asco. Y así como me dio asco eso, también del otro lado, yo en esos 7, 8 años que fui árbitro de fútbol, tampoco fui a la cancha como hincha de mi club. Le había perdido la pasión al fútbol, porque había visto el fútbol desde adentro. Claro. Y el fútbol en sí, en esas divisiones de primera, es una puesta en escena. Muy pocos jugadores juegan y realmente juegan por su camiseta. Nosotros somos los apasionados. Yo creo que el hincha es el que le da el marco al fútbol de la pasión, el marco al fútbol del espectáculo. El resto, los jugadores, en su mayoría, no quiero decir todos, porque los pibes cuando van arrancando quizás todavía mantienen eso, es toda una puesta en escena. Y a mí me ha tocado ir a dirigir la cancha de Boca, la cancha de River. En ese momento jugaba Palermo, Riquelme, y es una puesta en escena. Es un negocio particular, ellos son profesionales, pero el hincha es el apasionado. El hincha es el que paga la entrada, el que paga el abono, el que paga la platea, el que viaja, el que se moja, ese es el hincha. Por eso hay una diferencia muy grande entre lo que es el jugador de fútbol y el hincha. Sí, entre lo que pasa adentro y lo que pasa afuera. Sí. Ahora el árbitro.
que los dirigentes le golpeen la puerta, que le hablen, que le digan cosas, ¿te puede interferir? Para bien, para mal, es completamente... No, eso depende también de la personalidad de cada uno. Yo tuve de profesor a De la Casa. Sí. De la Casa contaba siempre las anécdotas de lo que le hacía uno de mis ídolos, que es Subeldía. Sí. Osvaldo Subeldía. Osvaldo Subeldía era el técnico en ese momento, años 60 y pico, que lo llamaba por teléfono a todos los árbitros cuando le tocaba, pero lo llamaba amablemente. Estudiantes de La Plata, en la manga de salida en el estadio de 1:57 de Viejo, el que yo lo he dirigido ahí todo, la última puerta era la del árbitro, cuando normalmente las primeras la del árbitro. ¿Y qué pasaba? Cuando salía Estudiantes completo, el último de los jugadores de Estudiantes, nos contaba De la Casa, le pateaba la puerta al árbitro. O sea, y como eso también tenés la visita de los dirigentes, claro. Porque todos quieren llevar agua para su propio molino y buscan alternativas de presión, entre comillas. Algunas son muy manifiestas, otras no lo son, pero todo depende después de la personalidad y el carácter que tenga el árbitro para... Algunos te pueden entrar de buena manera, a otros los pueden entrar de mala manera, pero psicológicamente, si no estás firme, te afecta. Sí, afecta y te das cuenta en muchos, principalmente quizás no tanto en primera, pero sí en otros determinados partidos. Pero sí, cada uno de los dirigentes a la hora que vos vas, va a tratar de hacer lo posible para que su equipo gane de la forma que pueda. Nunca me ha tocado un tema de que me hayan querido sobornar, eso no, si bien tampoco yo estuve en grande, no llegué al estrellato del arbitraje, ¿no? Pero a mí en eso no. Sí, pavadas como esta que uno vio y que, bueno, manchan de alguna manera el fútbol. Y de ahí la cuestión pública aparece como alguien que aparece como dirigente de la Cámara de Comercio. ¿Cómo llegás o por qué llegás a ser dirigente de la Cámara, digamos? Porque comercio puede tener cualquiera, uno necesita otro tipo de compromiso cuando se mete en una institución como esa. Sí, un día me invitaron para si quería pertenecer a la comisión de la Cámara. Fui, sin saber mucho cuál eran las cosas que hacía la Cámara de Comercio. Eso fue, yo tendría 37, 38, o sea que hace 20 años atrás. Fui, empecé a ir a las reuniones como oyente, después empecé a entrar en las comisiones como suplente, y después posteriormente hice amigos y seguimos trabajando. Después hubo un punto de quiebre en la Cámara de Comercio que fue en el año 2007, donde quedó prácticamente acéfala. Quedamos Gustavo Sacco, yo y 2 o 3 personas más. Empezamos a ver comerciantes para hacer, y bueno, ahí yo estuve como presidente durante 2 años, con un montón de gente que nos acompañó y que hicimos realmente cosas muy interesantes en la Cámara. ¿Por qué queda acéfala en 2007? Queda acéfala porque era la mayoría de las personas que estaban en la Cámara de Comercio eran gente grande, con sus vicios. Los vicios de tener una institución muchos años y que no había renovación. Eso desencadenó en una crisis interna en la cual se hizo una renuncia masiva en ese momento y quedamos pocos. Quedamos muy pocos. En ese momento quedó Gustavo Sacco como presidente, creo que era porque era el segundo vocal, entonces él queda como presidente. Y nos tocó afrontar la Expo, si no me equivoco, 2007. Que la hicimos entre 5 o 6 personas. Expo que arranca en 2005. No, la Expo Cañuelas... con los recitales y demás. Arrancó en el 2007. O sea, arrancó en el 2005, pero con recitales de menor envergadura. No, porque yo me acuerdo de una expo hecha en el primer predio, donde después se hizo la expo grande, con Petego Carabajal. En esa es la del 2007 que esa tuvimos. 2007. 2006. Nosotros después tuvimos la del 2007,
que vino Banda 21 el viernes, Axel el sábado y León Gieco el domingo. ¿Por qué? Porque éramos pocos los que estábamos. Yo fui a contratar a las 3 bandas, estuve muy involucrado en ese tema. En ese momento era Nino Rivarola, era claro, el intendente, y tuvimos el problema de que los ATN, que son el dinero que te manda la provincia de Buenos Aires, para los recitales en ese momento. Para los recitales no llegó a tiempo. Entonces el dinero que nosotros habíamos tenido para el alquiler que habíamos recaudado, el alquiler de las carpas y demás, lo usamos para los espectáculos, y lo otro se chequeó y se prorrateó a unos días en función de la llegada del ATN. Ahora, como todo lo del Estado demora, tuvimos que salir a hacer un salvataje entre los socios de la Cámara y demás para poder por lo menos bancar hasta que llegaron los ATN y se cubrió. Llegaron. Lo que pasa es que lo esperábamos para octubre y llegaron en diciembre. Pero llegaron. Pero bueno, son 2 meses. Yo ya estaba pensando en que no había llegado. No, llegaron y estuvimos 2 meses. Porque era mucha plata. Bueno, y claro, imagínate que eran los cachés de artistas de primer nivel. Nos costó muchísimo, y eso también hizo que al otro año, que yo era presidente ya de la Cámara de Comercio, cuando nos reunimos con la municipalidad, en la charla, porque lo hacíamos en conjunto con el municipio, ya era Gustavo Arrieta intendente en ese momento, uno de los requisitos que yo le planteé para poder hacer la expo es que cheque que se diera, dinero que tenía que estar en la cuenta, porque el patrimonio de la Cámara es de los comerciantes, no es libremente de alguien que ponga a chequearse. Entonces fue uno de los requisitos, y eso fue el momento de quiebre, que la Cámara no intervino más en la realización de la Expo Cañuelas y Fiesta del Dulce de Leche. Y ahí pasó a ser del municipio. Ahí tomó la bandera del municipio, y a partir de esa vez en adelante, la que hace la Expo Cañuelas es la municipalidad en forma. Si vamos ahí, cortamos esa situación en particular sin repasar todo lo que pasó después, ¿no es exagerada esa situación para el quiebre? Una cuestión metodológica, sí, digamos. Entendiendo que vos decís, yo no hago nada si no la ponen antes, porque me pasó lo que me pasó con el anterior, y el que llegaba diciendo, vos tenés que confiar en mí porque yo la voy a tener, porque aparte soy parte del mismo gobierno, digamos. Lo mismo nos dijeron la gente de la provincia de Buenos Aires cuando nosotros dimos los cheques sin fondo, que después los tuvimos que cubrir con nuestro dinero. Es eso de los ATN. Esos ATN. O sea, lo mismo nos dijo en ese momento el intendente, que era Gustavo Arrieta: ustedes pongan la chequera, que no hay problema, que los ATN van a venir. Entonces yo le digo, lo mismo nos dijeron el año pasado, no vinieron, y tuvimos que salir a afrontar nosotros ese dinero con nuestra cuenta particular, con nuestro dinero particular, y de gente que nos ha prestado plata, y no podemos hacer esa inconsciencia. Quizás algunos están acostumbrados a hacerla. En este caso yo dije que eso no lo íbamos a hacer, que no había problema. Si no, usemos la chequera del municipio, o usemos cualquier otra chequera de alguien personal que la quiera poner, pero la Cámara no estaba dispuesta, ni yo ni los miembros de comisión que apoyaban en ese momento, a poner una chequera y dar cheques que no tenían, por más que sea una garantía simbólica la Cámara. Simbólica, no, era una locura. Entonces, para más, cada fiesta era más. O sea, cada fiesta. Sí, claro, ese había empezado el momento de la Expo Cañuelas, que yo siempre digo que son 2 fiestas en una, a las cuales habría que separarlas, porque la fiesta del dulce de leche se comió la Expo. Entonces, y al comerciante le interesa más la Expo que la fiesta, pero la fiesta se devoró a la Expo en función de la calidad de los artistas que empezaron a venir consecuentemente con el tiempo. Entonces, ese yo creo que fue el quiebre, y el quiebre también de que la Cámara de Comercio se distanció en ese momento de la municipalidad. Sí, ahí se rompe la relación. Cuando ves lo que es la fiesta y la Expo después de tantos años, ¿considerás que eso fue un acierto o fue un error? Yo creo que por ahí voy a decir un acierto, porque la Expo para los comerciantes sigue estando, la fiesta está, por más que vos veas esta diferencia, pero no nos tuvimos que hacer más cargo de una situación que al volverse tan masiva hubiese superado a la institución igual. Sí, no, indudablemente. Lo que pasa es que se hacía yo creo que
La Expo Cañuelas y Fiesta del Dulce de Leche hoy es un acto político en el cual anteriormente, cuando estaba la Rural y cuando estaba la Cámara de Comercio, era una fiesta para la gente y para el comerciante para poderse mostrar. Y como te dije antes, la fiesta del dulce de leche se comió la Expo. Yo siempre me gustaría que se dividan, porque al comerciante no le suma la Expo Cañuelas. No sé a qué comerciante, quizás al vendedor de comestibles o al vendedor de gastronomía, pero al resto no le sirve la Expo Cañuelas, porque la gente paga una entrada muy económica para ver un gran espectáculo. No hago juicio de valor sobre eso, me parece bárbaro, pero no es el público que va a ver qué es lo que se vende en Cañuelas y qué es lo que produce o ofrece al mercado para el público. Viene mucha gente que viene de afuera, viene mucha gente, la gente local va a ver el espectáculo, pero no va a recorrer. ¿Y no te conviene más que lo recorra tanta gente a lo que era una fiesta que era mucho más chica? Lo que pasa que... Porque ¿qué vendías ahí en esa que vos decís? No es vender, es exponer. Porque uno ahora ve, yo entiendo lo que vos decís, pero bueno, está el de las piletas, que clava las piletas y la gente se lleva un presupuesto, está el del auto 0 kilómetros que se lo lleva, en esta última hubo mucha inmobiliaria, digamos. En aquella época, ¿qué era lo que vendía el comerciante? Cuando era la Expo, lo que se hacía era exponer. Quizás no vendía, pero sí podías entregar un folleto diciendo dónde estabas y qué vendías. Hoy, para el día después acá en el casco urbano. Y aparte había rondas de charlas, había capacitaciones, había otra cosa. Y ahora se la comió. No, a ver, yo lo que creo es que no pueden funcionar juntas. Yo creo que si se las separaría, seguiría siendo la fiesta del dulce de leche con los mejores artistas y demás, y la Expo Cañuelas, que la finalidad es exponer. Entonces, cada uno de los comerciantes puede exponer lo que vende, qué es lo que ofrece, no solo para Cañuelas, sino para los alrededores, y la gente también va predispuesta no a ver un espectáculo, sino a ver una exposición y quizás encontrarse con algún artículo, encontrarse con algo que no tiene que ir a Buenos Aires a buscarlo, sino que lo tiene en Cañuelas. Por eso la idea siempre fue dividirlas. Después se puso esta ruptura que se da con el gobierno local, toca su punto cúlmine en 2011 con la elección, que no sé si volvió a pasar alguna vez más que haya elecciones en la Cámara de Comercio. Fue la primera y última elección que hubo en la Cámara. Claro, y que casi se parte la Cámara porque quedaron de un lado los industriales y quedaron, digamos, podría haber de los dos lugares, y quedaron del otro lado los comerciantes con dos listas, una lista la que armaron ustedes y otra lista con una mirada más favorable al gobierno, y la terminan ganando ustedes. Sí. Entiendo que es una de las que vos vas a contar siempre que ganaste esa. Que participaste, que sí, te armaste. Sí. Bueno, habrá otras que habrás perdido, pero esa... tengo más perdidas que ganadas. Pero en sí, esa fue una elección. Nunca la Cámara de Comercio había tenido dos listas. Siempre las listas eran consensuadas y se hacía. Y en ese momento, lo que vos decís de los industriales, la Cámara es Cámara Comercial e Industrial, pero muchos industriales comandados por en ese momento Burgariotti, él lo que había hecho es quería separar y generar y crear la Unión Industrial, y bueno, con su grupo de industriales fueron a la Cámara a tratar de ganar las elecciones, acompañados y apoyados por el gobierno municipal, y bueno, no pudieron ganar. Nosotros mantuvimos con lo poquito que nosotros teníamos de fuerza proselitista contra un aparato muy parecido a lo que son las elecciones tradicionales. Bueno, pero la gente y el comerciante optó por, calculo que por lo mejor. ¿En ese momento no fue el mejor también de la Cámara? Uno entiende que también juega de otra manera cuando tiene enfrente con quién jugar. Cuando por ahí las cosas se desinflan o no tenés nada enfrente que te enfrente, también uno se acomoda a ese sillón y se queda mirando la tele. En ese momento había mucha actividad en la Cámara de Comercio. Sí, lo que pasa que hay un tema con la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio tiene que articular sí o sí con el gobierno municipal. Es imposible que la Cámara de Comercio
se corte sola y quiera hacer cosas sola, porque tiene que articular sí o sí con el municipio. Por eso yo nunca fui más presidente. Yo fui presidente 2 años y el enfrentamiento que por la Expo Cañuelas, en ese momento también habíamos tenido problemas con el foro de seguridad y demás, me había creado un enfrentamiento yo con el intendente en actividad y yo no quise renovar. No me parecía lógico que la Cámara, por una cuestión personal con el intendente, estuviera distanciada, porque la Cámara de Comercio no tiene que estar, tiene que trabajar en forma aunada con el municipio, porque las cosas se logran así. O sea, nosotros teníamos proyectos como el shopping a cielo abierto, había proyectos para pedir préstamos al BID y demás, y eso lo necesitas hacer con el municipio, no podés hacerlo vos solo. La Cámara tiene que estar junto con el municipio, porque si la Cámara no trabaja en forma conjunta con el municipio, no se pueden hacer grandes proyectos. Aparte, nosotros somos un nexo, la Cámara de Comercio es un nexo entre lo que sería el comerciante y el municipio, no solo para pedir una baja de tasas, sino para resolver problemas, sino también para que trabajar en conjunto y a la hora de que vengan nuevas inversiones a Cañuelas, nosotros podamos también intervenir en las habilitaciones. El comercio en Cañuelas es el mayor, no solo es el mayor empleador que tiene Cañuelas, sino es el que tributa y el que más tributa. Igual Pablo Olveira nos sacó más a partir de ese momento el sticker de la Cámara, y la Cámara nos sacó más el sticker de Pablo Olveira. Sí, yo Por creo... más que no haya sido más presidente, siempre se relacionó igual a la Cámara con vos, inclusive que Gustavo Sacco sea el presidente siendo amigo tuyo, también hace que siempre hayas estado. Sí, en la Cámara siempre estuve, hoy sigo siendo el tesorero, pero también no es que, a veces se confunde, yo no estoy de acuerdo con la perpetuidad en los cargos, ni en la perpetuidad de estar en la Cámara de Comercio, ni en ninguna institución. Yo lo que creo es que en el contexto en el que vivimos ya hace unos cuantos años, hay poca intervención de la gente, del público en general en las instituciones, y eso también hace que los que estamos en las instituciones, caso Cámara de Comercio, caso Rotary, por ejemplo, que yo estoy y sigo estando en Rotary, en distintas comisiones de sociedades de fomento, de clubes, no es como era antes. La gente no tiene ni tiempo ni ganas de intervenir, y principalmente en un lugar como la Cámara de Comercio, donde vos terminás siendo solidariamente responsable ante un desfalco o ante algo, la gente tiene miedo. La Cámara tuvo un juicio, cuando apenas nosotros ganamos esa elección, nosotros teníamos un juicio de $1 millón que afrontar. Que me acuerdo que fuimos a la abogada, porque ese $1 millón lo gana la Cámara, pero lo gana en las 3 instancias, pero el que litigó contra la Cámara litigó sin costas. Entonces le debíamos un fangote de dinero a nuestra propia abogada, que hoy es la jueza Rivarola. Te debíamos un montón de plata, no teníamos un centavo, y me acuerdo que yo con otro muchacho de la comisión fuimos los emisarios para ir a arreglar algo, íbamos a arreglar una deuda muy grande sin plata. Gracias a que Inés Rivarola fue, la verdad que fue una mujer en ese momento extraordinaria, porque nos dio 1000 oportunidades para pagar, que se le terminó abonando. Hicimos bonos contribución, comisiones anteriores que eran las que habían caído en ese juicio. Con la nueva comisión que estábamos en ese momento, habíamos hecho un equipo de trabajo para poder solventar esos gastos. O sea, es ingrata el estar en una comisión. Después de todo eso, la Cámara de Comercio, junto con Cocatra y otras instituciones, siempre también estuviste vos ahí llevando mucho la palabra de la Cámara, jugaron muy fuerte con el tema de la vuelta del foro de seguridad y la necesidad del foro de seguridad. En el medio de esto pasó la situación de los hermanos Massa y demás. Hoy, después de tantos años, y por lo menos en los últimos años, con
estadísticas que se han revertido en Cañuelas pese a lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, donde no hemos tenido muchos hechos de ese tipo, pero tampoco ha escalado demasiado los hechos de seguridad. ¿Seguís creyendo en la importancia para jugártela como te la jugaba en ese momento en el foro de seguridad, o entendiste que hay otras formas? No, el foro de seguridad es importantísimo. No es la panacea de la seguridad, ni es lo que te va a garantizar que no haya inseguridad en la zona, pero el foro de seguridad es la pata ciudadana. El foro de seguridad es el ciudadano que tiene injerencia y que puede llevar su opinión y puede llevar una denuncia anónima a un foro de seguridad, y el foro debe ser el nexo entre el ciudadano y la parte policial y lo que es el municipio. Es sumamente importante. El problema del foro es que es una fuente de poder, y como toda fuente de poder se la quiere captar y se la quiere eclipsar. Y hoy el foro de seguridad está compuesto por concejales. Sí. O sea, ¿para qué querés un foro de seguridad compuesto por concejales? Si el concejal ya tiene su trabajo. Que haya un concejal en el foro de seguridad como nexo con el legislativo me parecería bárbaro, pero el foro de seguridad tiene que estar constituido por los vecinos, por las instituciones que representan a los vecinos, llámese sociedades de fomento, llámese instituciones intermedias, llámese clubes, llámese iglesias, esos son los que tienen que conformar el foro de seguridad, no concejales. Ahora, es una pata de poder, y yo lo comparto, por eso se dan estas discusiones, por eso se dan esto de ida y vuelta. Para el 2012-2013, en aquel momento, la sociedad rural venía de hacía muy poco tiempo un enfrentamiento con el gobierno nacional, y ahora, volviendo para atrás, que aquellos que te decían que la oposición, en aquel momento eran las instituciones la oposición del gobierno local, a no haber una oposición fuerte, el radicalismo, en el 2011 la elección es 7-0, 7 concejales del oficialismo, y la oposición queda en 0, o sea, no había oposición política, entonces se miraba a las instituciones como la oposición. Cuando a los de la Cámara de Comercio los vinculaban con la oposición, después de haber participado en política, ¿no es haber dado la razón a eso? Mira, yo creo que... En términos, digamos, simbólicos. Yo lo que creo es que cuando una institución no se inclina hacia un subsidio o tiene, mejor dicho, independencia económica e independencia intelectual, se lo tilda de opositor. Principalmente los gobiernos kirchneristas. El gobierno kirchnerista no tiene grises. O sos amigo o sos enemigo. No podés estar en un lugar donde hay cosas que estés de acuerdo y en otras no, quizás no. Y yo creo que eso es lo que nos situó no solo a la Cámara de Comercio, a la sociedad rural y a Cocata también en su momento, porque eran tres instituciones que no necesitaban del gobierno municipal para su propio funcionamiento y su independencia, no lo necesitaba. Y tenían una posición y tenían opiniones y tenían criterios que en algunos casos no coincidían con el gobierno municipal, y como te dije antes, los gobiernos kirchneristas son blanco o negro, o estás o sos un soldado fiel, o sos un enemigo, o sos un traicionero, o sos una persona que está en las antípodas. Y a veces no sé, es así. ¿Y qué visión tenés de la lectura política que se dio por aquella época, después del asesinato de los hermanos Massa, un hecho muy lamentable para todos, pero que las marchas de seguridad después que se daban por pedido de seguridad, siempre se los vinculó como marchas, algunas o la mayoría, o no sé, cada uno tiene su visión, de que eran marchas organizadas por estos sectores opositores? Yo creo que cuando se hacen las marchas... Porque era convocada por la Cámara, digamos. Algunas sí, algunas sí, y otras la convocaban, la mayoría la han convocado las víctimas o las personas que estaban cerca. Yo creo que cuando hay marchas, es muy de la política todo esto. Es muy de la política echarle la culpa al enemigo que te conviene, más allá de la razón. Y yo creo que muchas veces la Cámara cayó como enemigo de ese momento, enemigo momentáneo, le recayeron las culpas. Y es lo que conviene. En política yo
trabajo hace tiempo en política y bueno, ahora ya estoy más inmiscuido en el tema. En política se busca el enemigo y se apunta al enemigo, por más que tenga o no razón, porque es parte de la política, está dentro del dossier de la política eso. Y yo creo que en muchas de las marchas que ha pasado en ese momento se nos inculpó o lo que sea, más allá de que también hubo casos sacando los Massa de por medio. Nosotros habíamos hecho una marcha un año antes que había sido muy grande, pero con justa razón, porque los hechos de violencia eran una escalada que se había producido grande. Y en el 15 aparecés en el PRO, aparecés y aparecen, porque fuiste con, no sé si tu grupo de amigos, pero armaste un grupo para trabajar en política que lo llevó a Boshi Zulpi como candidato y que estuvieron muchos integrantes de la Cámara, que son amigos tuyos, y pierden por 33 votos. Con el radicalismo. Con el radicalismo, la interna, con otra lista del PRO que era la de Norberto Moldes. Sí. Qué experiencia, ¿no? Sí, y falta de experiencia, porque hoy, visto a la distancia, nos surgió una lista de la nada. Uno hoy viendo con un poco más de experiencia, no se hubiera dejado hacer otra lista, no de prepo, sí de consensuar. Yo creo que eso fue imagínate que no me acuerdo cuántos votos habíamos sacado, sí los 33 de diferencia, claro. Pero la lista, si sumaban los de Moldes, la lista de Clics, que estaba Clics, que era el que manejaba. Clics. Sí, Clics. Claro, Moldes era el candidato a intendente, pero Clics era el armador que venía de Jorge Macri. Sí, claro. Si este muchacho Clics no hubiese existido o se lo hubiera no sé, aconsejado o hubiéramos arreglado con él, él sacó 1000 votos. O sea, le hubiéramos ganado por 967 votos al radicalismo. Y en ese momento existían las listas colectoras. Claro. Y el radicalismo, con la experiencia que tiene, iba en una lista con creo que era Sanz. Con los tres fue. El radicalismo fue con Sanz, con Lilita Carrió, y el tercer candidato de ese espacio era Mauricio Macri. Claro, iba con las tres listas. Claro, y nosotros íbamos solamente con la de Macri. Cuando yo miro eso, claro, falta de experiencia, porque nosotros teníamos la posibilidad de ir con todos también. Claro. Exactamente, entonces eso también hizo. Yo creo que perdimos por 33 votos, no por una cuestión técnica o por una cuestión práctica. Perdimos por boludo. Porque básicamente por inexpertos. Claro. O sea, nos habíamos concentrado pura y exclusivamente en lo que nosotros íbamos a decir. En el equipo, era todo técnico. Era todo técnico, éramos muy románticos, muy de la nueva política, porque ese fue mi primer intento en política. Boshi Zulpi, que es amigo personal también. Claro. Jorge Budelija. Sí, los hermanos Ceja. Éramos todos nuevitos en la política. Y no teníamos este ejercicio y claro, nos pasaron por arriba en las picardías. ¿Y pudieron haber ganado en el 15? Porque en todos estos años fue el momento en el que más cerca fue la diferencia. Yo creo que si nosotros le hubiéramos ganado al radicalismo hubiéramos estado mucho más cerca, no sé si ganado, pero sí más cerca por el equipo que teníamos nosotros, por el empuje que teníamos, por lo que la gente también esperaba, el cambio que se estaba esperando. Y yo creo que como fuerza nueva y principalmente con la imagen de Boshi, ¿no? Boshi, una persona que tenía un nivel de conocimiento y un nivel también de visión positiva de la gente hacia él muy importante. Ahora, hacen esa elección, pierden por 33 votos, tienen el gobierno nacional, tienen el gobierno de la provincia de Buenos Aires y en menos de 2 años se destruye todo. Se destruye el equipo, digamos. Y queda Santiago Magoy como única referencia, que era candidato a primer concejal, porque lo había puesto un sector con el que venía él en la lista de ustedes, pero ustedes termina todo roto. Él como referente y ustedes afuera. Explícala. No, yo creo que no hubo en Santiago un liderazgo positivo.
creo que vio muchos más fantasmas en todos nosotros y en mucha gente, en lugar de aunar, en lugar de agrandar ese equipo que estaba formado y demás, trató de quedarse solo y trató de seguir él con la gente que lo apoyaba. Y a muchos de nosotros no nos tomó en cuenta. Y bueno, son decisiones que toma cada uno y bueno, vaya a saber si ese pro, es una opinión mía, una sensación mía, conociéndote. Ese pro que te mostraba la nueva política y que te mostraba que podías hacer otra cosa diferente, por la cual vos te entusiasmabas con tus ideas, terminó siendo una cáscara vacía que en realidad dentro estaba llena de vicios de la política, que cuando lo descubriste sacaste el velo así y dijiste, esto igual que todo lo otro con otro color, y dijiste, de acá me voy para lo que vos crees que hay que hacer. Sí, en realidad el desentusiasmo o ese velo que vos decís que se saca empezó ahí. Y con el tiempo siempre fueron desilusiones. O sea, que yo termino en el vecinalismo porque en realidad ningún partido político me seduce y fundamentalmente los vicios que tienen los partidos políticos. En el partido político... en el medio de esto metiste una alianza con el sector de Randazzo, sí, compitiendo en una elección con una lista de Pablo Arias que es completamente opuesto a vos. En esa búsqueda, ¿cómo se explica? El sistema electoral que nosotros tenemos es un sistema que está hecho a medida de la corrupción. La lista sábana se usa solamente en muy pocas partes del mundo. Y eso invita a los grandes partidos. Vos imaginate, nosotros vecinalistas, si queremos competir y no buscar algún tipo de alianza para poder competir, que nos dejen o que podamos articular, iríamos con la boleta, con la última parte de la boleta, o sea, una lista de 6, 7 cuerpos, y nosotros iríamos en el último cuerpo, separado de todo. La gente no corta boleta, solamente el 15, 16% es lo que corta, y tampoco tenés capacidad económica para afrontar una campaña. Es una locura hoy como vecinalista ir a una elección, o sea, sería ser romántico y nada más. Entonces siempre se busca, o se buscó en su momento con Randazzo, alguien que quisiera, que no tuviera representación en Cañuelas, que no sea de las antípodas ideológicas, pero que también nos dejara competir. Randazzo, yo cuando me senté con Randazzo, yo iba con los pueritos de Randazzo, peronista, estuvo con Cristina, ¿no? Y en la medida que iba pasando el tiempo, me iba seduciendo el hecho de que el tipo le exigían que pusiera los dedos en B, y él decía que no, él quería hacer otra cosa. Y bueno, la verdad que él, cuando me senté, él me dijo, ustedes armen la lista y no tengo problema, pero así, como yo les doy mi palabra de que ustedes pueden armar esa lista y yo les doy el espacio, también, si algún otro más quiere, también puede armarlo. Yo le dije, me parece perfecto porque es justo, o sea, para eso existen las PASO. Y dicho sea de paso, había 3 listas. Claro. Porque terminamos nosotros, Pablo Arias y una chica del barrio Belgrano. ¿Y no ves una contradicción ahí? ¿En qué sentido? Pro, Randazzo, a la Libertad Avanza. Randazzo no directo, porque es una alianza como la de ahora. Sí, Randazzo. Pero si vos te tenés que mirar de afuera y ves tu recorrido, yo entiendo pragmatismo, hincha de estudiante, tengo que armar porque si no, no puedo jugar, pero el recorrido... Sí, es antiperonista, sí, eso seguro. Bueno, si vos te ubicás ahora o mirás dónde está Randazzo, te vas a dar cuenta que no estaba tan alejado de esos sectores. Hoy Randazzo renunció al Partido Peronista, o sea, y era uno de los peronistas más liberales que podía haber. O sea, no estábamos tan alocados. Quizás estaba más alocado Pablo Arias con su izquierda acérrima a estar con Randazzo y no estar por ahí con la izquierda, que yo estar con Randazzo. Más allá
de que lo nuestro era una representación meramente local. Él lo que nos prestó a nosotros fue el sello. Fue el único que nos dio el sello y nos dio la posibilidad de poder presentarnos en nuestra primera elección como partido vecinal, si bien con el sello de Randazzo. Pero te vuelvo a repetir, o era jugar con Randazzo o no jugar. ¿Y cuándo se te ocurre el tema de generar esta alianza y participar dentro del armado de La Libertad Avanza? En realidad no se nos ocurrió. En realidad vino Martín y nos ofreció el poder estar que él tenía la posibilidad esa. Lo evaluamos entre el grupo. La alianza, te vuelvo a repetir, es una alianza local, pero algunos de los muchachos que si bien no eran libertarios o no son libertarios, lo hicieron a regañadientes, porque nosotros dentro del vecinalismo tenemos un crisol de ideología. Algunos se han ido y otros se quedaron, pero meramente en lo local. Nos ofreció esa posibilidad. Quizás podía haber habido otras posibilidades que nos habían ofertado, pero Martín nos ofreció el primer puesto de concejal. Estábamos esperanzados que quizás podíamos meter, después cuando empezamos a trabajar con Martín, nuestra idea era el ingreso de 1 o 2 concejales, y después resulta que bueno, nos asombró a todos el resultado en sí. Pero te vuelvo a repetir, el sistema electoral con esa boleta sábana es maquiavélicamente hecho a propósito para que partidos grandes continúen. ¿Y a vos en ese momento qué te pasó con Milei? En el momento de empezar a trabajar con La Libertad. Nos reunimos, mirá, te digo más, nos reunimos con Martín, con Boyi Sulpis, un año antes. Y Martín me propuso la idea de Milei. A Boyi es liberal de por sí, a Boyi le gustó la idea. A mí no me convencía Milei. O sea, yo lo que sabía de Milei era de un liberal acérrimo, y ese extremo del liberalismo tampoco me cierra. O sea, yo soy de la idea del libre mercado, pero un libre mercado que también esté controlado en los extremos. O sea, en la libertad por libertad misma, lo que genera en muchas ocasiones, principalmente en los rubros que yo me manejo, monopolios, oligopolios, y ahí es donde me parece que el Estado también tiene que poner un poquito de paño frío para que el capitalismo por sí mismo no se devore. Bueno, pero ahí esa es la que yo no te entiendo, ahí es la que no te entiendo. Porque vos luchaste contra la llegada de los supermercados, sí. Fuiste al frente, pusiste la carita y desde la Cámara de Comercio se enfrentaron al gobierno local y pidieron siempre el proteccionismo del Estado, utilizando las palabras del presidente, ¿no? Bueno, ahora llega Carrefour, el otro día hiciste una locución en el Consejo Deliberante de vuelta. Se va contra los comercios chicos. Vos le pedí al Estado justamente que lo resguarde. Estás dentro de una alianza con un tipo que dice que si no puede competir, te fundís. ¿Cómo haces para convivir con eso? ¿O cómo me la explicás para que yo te entienda? Claro, 2 cosas. Primero, nuestra alianza es local. Al ser una alianza local, si bien tengo un porcentaje de que estoy a favor de Milei, y ahora después te voy a explicar el porqué, es una alianza local que localmente lo que tenemos que hacer es barrer y cambiar las lamparitas. ¿Sí? Lo que vos me planteas con el tema de la aparente incoherencia, yo lo que te digo es lo siguiente: no estamos tan lejos ni estuve tan incoherente. Sobre los supermercados, la Cámara de Comercio principalmente protege a los pequeños y medianos comerciantes. La llegada de un Carrefour indudablemente hace una explosión que tienen unos costos terribles para ellos. Yo creo que más incoherente, por ejemplo, es el gobierno municipal, que es nacional y popular, pero trae un Carrefour. Esa es más incoherencia. Yo, si bien estoy, como te dije antes, más cerca del liberalismo, no estoy tan en el extremo liberal. Y como te decía que nos habíamos juntado con vos, y a mí no me gustaba el tema de Milei. Y con el tiempo, después surgió esta alianza, y hoy te puedo decir que estoy más cerca que en el inicio
de las ideas, no de las ideas en sí liberales, sino en algunas acciones que está haciendo el presidente actualmente, que me parece que es lo que la mayoría de los contribuyentes y de personas que trabajamos y vivimos de nuestro propio trabajo y pagamos altas tasas y altos impuestos, venimos pidiendo hace muchos años, que es la ruptura de todos los kioscos. ¿A vos te gusta? ¿Ves positivamente esta gestión? Yo veo positivo fundamentalmente el ir a atacar lo que sería las sanguijuelas del Estado. Hay mucha gente que vive muchísimo mejor que personas que realmente saben trabajar o que trabajan en forma independiente sin saber hacer nada y estar pululando como ñoqui en la olla en puestos políticos constantemente. ¿Y la situación del comercio hoy? La situación del comercio es delicada. La situación del comercio, estamos atravesando una crisis, pero no creo que sea mucho más profunda de muchas crisis que también el comercio fue pasando. Hace no sé cuántos años que yo tengo uso de razón que estamos en crisis, siempre estamos en crisis, y esta es una crisis más. ¿Los mejores momentos del comercio no fueron con el primer o el segundo gobierno del kirchnerismo? Porque viste que muchas veces que vos sos comerciante, por eso te lo puedo preguntar, muchas veces se dice que los comerciantes les va muy bien con el peronismo, pero siempre terminan votando a aquellos gobiernos que los terminan en crisis, pero terminan después votando el peronismo que lo critican. Sí, yo nunca voté el peronismo, pero sí, en parte tenés razón. El gobierno peronista y el kirchnerista particularmente le ponía dinero en el bolsillo a la gente, más allá de que hiciera o no hiciera nada, y la gente la plata la gasta. Entonces, ¿en dónde la gasta la plata? La plata la gasta en el comercio o en el turismo. Sí, sí. Entonces, lógicamente que esos tipos de gobierno que te dan la nafta gratis, que te dan el pasaje gratis, gobiernos populistas son los que le ponen dinero a la gente en el bolsillo para que consuman, pero en desmedro de tener menos educación, en desmedro de tener menos seguridad y en desmedro de tener menos salud. Entonces, lo que te dan por un lado, te lo están sacando por el otro. Y el comerciante lo que quiere es no estar vendiendo y pagar los impuestos y después tener que pagar la alarma monitoreada, pagar la escuela privada de los chicos porque si no, no tienen clase, y pagarse una obra social porque si va al hospital se muere. Entonces, esa dicotomía que se encuentra muchas veces cuando el gobierno populista llega a su máximo nivel, el comerciante lo va a votar en contra. Pero sí le sirve a su bolsillo, porque yo como comerciante, yo cuando hay inflación, gano dos veces. No solo gano vendiendo, sino que también gano con la bicicleta financiera y demás. A mí siempre me fue mejor económicamente en mi comercio cuando son gobiernos populistas. Pero hay que entender que ese populismo lo terminamos pagando a la larga. Y ahí es donde no conviene. ¿Y qué te consideras? ¿Un conservador liberal? ¿Un liberal? ¿Un anarcocapitalista? ¿Qué? Un vecinalista. Un vecinalista. Muchas gracias. Gracias a vos. Pasó en una nueva edición de Sin Agenda Pablo Olveira. Nosotros nos vemos la semana que viene con una nueva entrevista. No se olviden de suscribirse al canal.